¿cómo están? Yo soy Juan Ricardo Díaz, psicólogo con especialización en matrimonio y familia, y le damos la más cordial bienvenida a este nuevo podcast, donde esperamos que se nos unan brevemente a todas estas conversaciones especiales que vamos a tener a lo largo de todas estas semanas. Y yo soy Luis Arocha Mariño, médico psiquiatra en principio, epistemólogo y he estado trabajando en la creación de modelos para ver si nos entendemos lo mejor posible y cómo lograr vivir mejor cada día. Así es, y aquí entre Luis y yo nos vamos a agarrar entre la psiquiatría y la psicología para poder entendernos mejor y hacer que ustedes también vivan mejores vidas con el material que le vamos a traer ahora en adelante. ¿Qué se te ocurre, Luis, que podemos hablar hoy? Bueno, tú me habías comentado esto del asesinato de este joven De Charlie Kirk. Charlie Sí. Kirk, ¿no? Este joven norteamericano que, bueno, andaba en una, yo diría, yo lo llamaría una prédica, ¿no? Estaba Ujú. como en una prédica de rescate de los valores que hicieron grande a los Estados Unidos en su momento y que, bueno, de todas maneras yo creo que sigue siendo grande, pero que ha entrado en una especie de conflicto interno, ¿verdad? En una especie de desacuerdo, donde comentábamos también que es como que está dividido por la mitad la población de los Estados Unidos, en lo que, bueno, clásicamente se ha llamado derecha e izquierda, aunque ellos eran republicanos y demócratas, ambos podríamos decir más de herencia, más de tendencia hacia la derecha, pero que los demócratas se han ido izquierdizando progresivamente. No puedo evitar las palabras de José Ortega y Gasset, que decía que izquierda y derecha son hemiplejías morales. Yo Es voy un bueno, poquito cierto, más ¿no? allá, yo digo izquierda y derecha son esquizofrenias morales y sociales. Pero ¿No? siempre y cuando nos acordemos que nosotros tenemos un brazo izquierdo, un brazo derecho, una pierna izquierda, una pierna derecha, y si trabajamos en conjunto, el cuerpo funciona mejor. Claro, claro, incluso cuando hay un peso muy grande, utilizamos ambos miembros para Ujú. levantarlo, por ejemplo, o Claro que para sí. caminar usamos ambas piernas, ¿no? Para avanzar. Y es un poco la prédica esencial de esto que están viendo aquí, de lo Ujú. que llamamos el Colegio Neurocódex, que es buscar las formas de crear lazos, de crear conjunto, de fabricar una especie de, yo diría, mapa, tipo rompecabezas, de lo que es la posibilidad que nosotros tenemos para construir vida, para vivir cada vez mejor y mejor, que es como una especie ya de obsesión que Bueno, y vamos a filtrar el caso del pobre chico que asesinaron usando tus herramientas, tu estructura de pensamiento. La idea es unir las dos tendencias, o sea, como los dos extremos que están, y cómo hacer para entender un lado, entender el otro y encontrar un punto medio, un balance, ¿no? claro. A través de todas las herramientas, la idea de pensamientos y con todo con la finalidad de brindarle mejor vida a ambas partes y entender que estar en los extremos generalmente no es muy Sí, positivo, ¿no? sí, porque esta tendencia progresiva que uno ve con suma preocupación de cómo se van alejando las dos, vamos a decir, los dos partidos políticos fundamentales de los Estados Unidos, y donde en vez de la cooperación y la colaboración, según ganara uno u otro, lo que estamos viendo es más bien un intento porque si uno está en el gobierno, los otros los atacan, Ujú. como Sí, sí. serruchándole las piernas, ¿no? Es muy preocupante porque eso es lo que lleva es a los desacuerdos y entra uno como en una especie de camino, ¿verdad? Desacuerdo, enfrentamiento, rencor, odio, resentimiento, venganza, y se crea toda esa cosa destructiva Ujú. que
en casos extremos, bueno, es lo que ocasiona las guerras, ¿no? Es lo que ocasiona los grandes Definitivamente. enfrentamientos. Y yo recuerdo el Estados Unidos de los años 70, 80, o sea, cuando Jimmy Carter, cuando Ronald Reagan, habían, vamos a decir, no por lo opuesto, pero de diferencia, demócratas y republicanos, pero se llevaban en armonía, casi que ellos actuaban en una, bueno, medio como en Venezuela, ¿no? Una supuesta oposición, pero realmente no era una oposición porque estaban muy cercanos el uno al otro Claro, en claro. cuanto a pensamiento e idea, en cuanto al país. Es que, Eso se ha, o sí, sí, sea, sí. roto completamente Sí. y yo lo percibo, Luis, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. En inglés se dice wrecking ball, que es la bola esta de acero que revienta en los Ajá. edificios, no recuerdo el nombre en español de eso, pero que es demoledor, una bola Una bola de demoledor. demoledor, que la política funciona de esa manera, que si tú te das muy duro hacia un lado, destruyes, pero esa misma bola se va a devolver y si hay del otro lado, va a destruir el otro lado. Y entonces Exacto. lo que hay que calmar la bendita bola y dejarla que en el Claro, medio, es un ¿no? poco como el movimiento pendular Ujú. que caracteriza a buena parte de los seres humanos, este, que es ese, o me voy a un extremo o me voy al otro extremo. Además, cuando uno estudia el movimiento pendular, tú te das cuenta que los instantes, eso que llaman en física el momento de cada paso, es más corto cuando está en el traslado que cuando está en los extremos. Mm. Entonces, es curioso que muchas de las leyes físicas sean aplicables también al comportamiento humano, ¿no? Claro que sí. Y tendemos entonces a que cuando vamos hacia un extremo, quedarnos más tiempo allí que en el paseo del viaje, ¿no? Y el otro aspecto interesante, que es algo que estamos investigando en el equipo, ¿no? Que es la aparición del espacio tridimensional, ¿no? Cuando tú tienes dos extremos y en vez de tener un movimiento pendular, tienes un movimiento hacia una confluencia de elementos. Un poco lo que plantea el pensamiento sistémico, ¿no? Mm. Que el resultado es más que la suma de sus partes, ¿no? Ujú. El todo es más que la suma de sus partes, porque en realidad se trata de la creación de una tercera cosa. Yo tengo por aquí un extremo, tengo por aquí otro extremo, pero cuando yo lo junto, estoy creando una nueva estructura, Una nueva entidad, sí. una nueva entidad de nivel superior que me permite avanzar en la vida. Y creo que históricamente así es como los seres humanos hemos avanzado, hemos podido construir, ¿no? Tú sabes, yo no sé, Luis, pero yo he pensado bastante en, aunque no, mi rama no es la sociología, pero yo creo que la sociología es casi una psicología, pero más global. Y yo me meto mucho hacia allá y yo veo los países, obviamente he analizado mucho a Venezuela y a Estados Unidos, que son países donde he vivido. Y ahorita yo siento que por lo menos Estados Unidos, si lo ves como una persona, Ajá, ya está dando síntomas de bipolaridad. Yo- porque va de un extremo de la manía a la depresión, ¿verdad? O sea, en cuanto a la población. Y yo digo, o sea, se está desatando. Y yo digo, claro. Hay que Y, medicarla". oye, sí, sí, sí. Buena metáfora. Sí. Y además, algo preocupante, Mm. lo que tú estás planteando. La aparición de Oh, la sí. paranoia como una especie de síntesis de esta bipolaridad, ¿no? Entonces, hay un crecimiento de la desconfianza en el otro y la pérdida de confianza en los similares también. Sí, sí. Porque una de las cosas, las reflexiones que a veces estoy dándole vueltas allí también Mm. a lo humano, ¿no? Al espíritu humano, es esa cosa de lo que llamamos el posmodernismo, ¿no? Cuya prédica fundamental es sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, como una especie de desmembramiento de los elementos sociales y dentro de la experiencia humana, bueno, de ahí viene el término esquizofrenia, ¿no? Mm. Esquizo dividido, una mente dividida en donde estás, digamos, ya no puedes percibir la realidad como algo, como una posibilidad de hacer algo constructivo,
sino que percibe la realidad como algo amenazante, confuso, que no tiene que ver con lo que realmente está ocurriendo. Bueno, Es la doctor, ¿cómo dinámica de la solucionamos esquizofrenia, este una problemilla? esquizofrenia social. O sea, porque entonces, ¿cómo tratamos al paciente? Porque ahí estamos que algunos signos muestran una bipolaridad, pero también puede ser como una esquizofrenia. Vamos a darle Claro, doble claro, claro, claro. diagnóstico al país. Entonces, desde un punto de vista psiquiátrico, ¿qué se haría en esos casos si tú tienes un paciente que muestra esos signos? Sí, fíjate que hay un concepto que es muy importante en la actualidad que hay que manejarlo en todas las disciplinas, que es el concepto de complejidad. Complejidad significa algo que está tejido, que está conformado por muchos hilos, pero que está tejido, que están interconectados. Entonces, la respuesta yo la traje aquí en este personaje, por mí muy querido y por el grupo nuestro de Neurocode, que lo llamamos el señor Pesa. Señor Pesa, porque cada uno de nosotros carga una pesa. ¿Mm? ¿Por qué lo llamamos el señor Pesa? Porque nosotros estamos constituidos por pensamientos que las investigaciones están mostrando cómo están fundamentalmente asociados con el trabajo que realiza el cerebro como centro de acopio de las experiencias y de la toma de decisiones, ¿no? Las emociones que están muy vinculadas, hoy ya lo sabemos, con el tubo digestivo y con el sistema cardiovascular periférico, sobre todo también relacionado con la microbiota, la famosa microbiota intestinal, ¿no? Los sentimientos con el corazón. Incluso en California existe un instituto que tiene un nombre muy curioso para lo precomplejidad, que es Instituto Matemático del Corazón. Así se llama, el Instituto Matemático del Corazón, que ellos están estudiando con todos estos recursos de las nuevas tecnologías el comportamiento del corazón desde el punto de vista físico y biológico. ¿Y qué es lo que han encontrado? Que hay una estrechísima relación entre el corazón y el mundo de los sentimientos. Hace poco vi, ojalá no sea ¿cómo se llama? Una fake news, pero vi uno de estos memes que ponen en los medios, que donde un señor que le hicieron un trasplante de corazón, el perro del donante se para enfrente y empieza a gemir frente al señor que recibe el trasplante. Y se le queda mirando como sorprendido y en la medida que el señor se le va acercando, entonces viene el perro como lo reconoce. Reconoce al señor a través del corazón de su antiguo dueño. Qué interesante. Qué belleza, ¿no? Entonces hay muchas evidencias, muchos estudios que apuntan a que hay un nexo estrecho entre nuestros sentimientos profundos, incluyendo los valores y las creencias, y el corazón, directamente. Porque incluso se ha descubierto que hay un pequeño cerebrito, es decir, hay una asamblea de neuronas en el corazón, tiene aproximadamente unas 40.000 neuronas que, bueno, tienen una actividad allí, tienen una actividad interesante desde el punto de vista neurológico, ¿no? Y después tenemos la acción, el movimiento. Las manos, en este personaje el señor Pesa está en los pies y en las manos, ¿no? Pero el señor Pesa carga una pesa. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Inevitable. Tú, Juan, Laura por allá, yo por acá, todos cargamos una pesa. Y esa pesa la llamamos 4D, porque decimos las 4 dimensiones de la realidad. El mundo material que nos rodea, el mundo de la física, el mundo social, las convenciones que establecemos, por ejemplo, ¿nos vamos a odiar o nos vamos a amar? ¿Vamos a cooperar unos con otros o nos vamos a enfrentar? Ese tipo de decisiones son de orden social, que es la otra dimensión que cargamos. Y la otra dimensión que cargamos es la espiritual, lo trascendente.
que nosotros lo asumimos como moral, ética, mística y estética, meme. Y después está el paso del tiempo. No es lo mismo tu tiempo que mi tiempo, que el tiempo de un niño de 5 años, que el tiempo de un joven de 20 años. Ese elemento, exacto, esa línea del tiempo, como la llamó Richard Bandler, ¿no? Esa línea del tiempo juega un papel importante en nuestras decisiones. Entonces, el señor pesa es simplemente una representación de cómo nosotros somos capaces de tomar decisiones, ¿no? Y cómo esas decisiones arrastran consecuencias en todos esos órdenes, que son entonces 5 dimensiones, incorporando la dimensión personal, individual del señor pesa. Entonces hay que darle un señor pesa a los Estados Unidos en estos momentos que lo necesita urgentemente, claro, para atacar el problema. Porque es la alineación de esos componentes, ¿verdad? Llamamos coherencia a la alineación de los pensamientos, las emociones, los sentimientos y las acciones. Y llamamos congruencia a la correlación entre esa alineación propia con las 4 dimensiones. Entonces ahí teníamos coherencia y congruencia, es lo que necesitamos para construir. Y me llamó la atención cuando mencionas el tiempo dentro de los elementos, pero el tiempo que tú hablas es el crono o el kairos. Es más el kairos, pero el kairos que está incluido dentro del cronos, ¿no? Es decir, el tiempo como tal, el tiempo del reloj, que es cronos, y el tiempo de la experiencia, del momentum, que es digamos, el timing. Sí, en inglés le dicen el timing de la vida. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en un timing donde hay a los venezolanos, por favor, este enfrentamiento, y los venezolanos, por ejemplo, estamos a la expectativa de si vamos a terminar de salir o no de la banda de los 5 que están ocupando, pues, de los innombrables, el lugar, ¿no? Entonces, con este modelo que lo llamamos modelo estándar del diseño humano, lo que queremos es llevar un mensaje positivo, constructivo, de que sí podemos los seres humanos, si nos ponemos en los palitos, ¿verdad? No sé, una frase, nos ponemos en los palitos, podemos lograr realmente un mundo que valga la pena, un mundo vivible, un mundo disfrutable. Mira, pero sabes que te quería comentar algo, Luis, con respecto a lo que, volviendo al tema de lo que sucedió en Estados Unidos y lo que está pasando, esa dicotomía tan fuerte que hay, que yo creo que también se está dando, o sea, está como no floreciendo, se está dando a conocer con mayor facilidad la gran cantidad de necesidad de salud mental que hace falta en Estados Unidos por la respuesta que han dado un grupo de personas que no se puede distorsionar ni exagerar, si bien es un grupo, vamos, relativamente pequeño, pero que tú dices, oye, esto es facilito diagnosticarlo, nada más que tú ves un video de esa persona, la respuesta tan exagerada a un evento así, que tú dices, ahí creo que hay algo. Entonces yo pienso que hay que hacer mucha escuela y yo espero que este canal sea favorable a eso, a humanizar a las personas, en la parte espiritual, moverse, la verdad, enseñarle con herramientas psicoemocionales, mucha inteligencia emocional, para que tengan las herramientas y no caigan en tentaciones absurdas, de irse a los extremos, sino decir, mira, aquí estamos todos juntos en este lío, como el mismo, yo creo que Jung proponía dentro de su sincronicidad y todo, que no dejemos esa mentira que somos seres individuales separados, todos de alguna manera estamos unidos, ¿no? Exactamente, formamos un tejido, esa es la idea de complejidad, o sea, ya no ver las cosas como se veía en la filosofía clásica de la sustancia, ¿no? De decir, bueno, este es el señor pesa y el señor pesa no tiene nada que ver con el resto del mundo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué logramos esta síntesis? Porque fíjate, si por ejemplo agarramos la situación de este asesinato, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú dices, qué emociones están movilizando a través de los nexos sociales
¿Qué tipo de emociones están movilizando para que la persona coseche el sentimiento de odio frente al que piensa diferente? ¿Qué tipo de pensamiento se genera en esos feedback que se van construyendo entre pensamientos, emociones, sentimientos y acciones para que la persona se coloque en un extremo donde ve al otro, a su hermano, como un enemigo? ¿No? Yo Entonces, sospecho. esas son las preguntas que entonces te van a llevar al 4D. ¿Por qué? Porque tú Ujú, dices, ok, inevitablemente. aquí juega un papel importante lo social, por ejemplo. Cómo lo social influye, ¿no? Nosotros buscamos comprimir como en especie, lo llamamos a veces salmos o proverbios para darle un nombrecito, ¿no? Uno de los proverbios nuestros dice, la mente hunde sus raíces en lo biológico, se estructura en lo social y se particulariza en cada individuo. Entonces, yo puedo decir, a partir de donde nací, la educación que recibí, por eso hablaba también del posmodernismo, ¿no? Posmodernismo donde si el grito de guerra social es sálvese quien pueda, bueno, yo tengo que pensar en mí, nada más. Y más nada. Sálvese quien pueda. Además, tiene su contracara. La contracara que aparece en el mismo posmodernismo es, tú puedes. Tú solo puedes, tú no necesitas mucho, sino que todo está dentro de ti. Mentira, nada está dentro de mí. Es un constante entrar y salir lo que me va construyendo mi mapa mental, va construyendo mi pesa. En esa interacción me voy formando. Con mis recursos biológicos, hunde sus raíces en lo biológico, con mis recursos biológicos, yo entonces me estructuro socialmente en las relaciones, bueno, el marketing, el telefonito, la cosa, entonces, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy buscando, ¿verdad? Con qué me estoy relacionando allí, quién es mi grupo social, y después lo voy a particularizar, porque tengo el don de individualizar ese tipo de cosas. ¿Pero es que acaso conocemos a alguien que haya logrado algo en la vida sin la ayuda de los demás? Es Imposible, ¿no? imposible. Imposible. Mira, de hecho recuerdo una cosa interesante que leí de un libro que mencionaban a Albert Einstein y donde decían de, bueno, que cómo se sentía, que ser tan genio y haber logrado todas esas cosas. Y él decía, no, es que esto no es mío, esto es un trabajo de equipo. Yo lo que he Claro. hecho es, yo me he parado encima de los hombros de gigantes, refiriéndose a Isaac Newton, a todos los matemáticos y físicos que existieron antes de él. Y él dice, esto no lo construí yo solo, o sea, yo Claro, lo que claro, hago es claro, claro, seguir lo claro. que otros ya hicieron. Si no hubiera Es un estudiado trabajo en física, por equipo. ejemplo. Ajá, exacto. Imagínate que Albert Einstein hubiera estudiado física. ¿Cómo iba entonces a poner en marcha una intuición que tuvo, ¿verdad? De, oye, qué curioso, si esto cae por aquí, esto cuenta. Una de sus anécdotas es que va en un tren y ve a una muchacha que está parada en la estación, ¿no? Y entonces, por supuesto, el tren se va desplazando y va dejando a la muchacha atrás. Y entonces él se hace la pregunta, ¿quién es el que se mueve? ¿Soy yo dentro del tren? ¿Es el tren o es la muchacha la que se está moviendo, ¿no? Y lo empieza a imaginar en función de astros, etcétera, etcétera, ¿no? Y se hace el mapa completo que, wow, son un montón de conexiones allí que uno tiene que armar, ¿no? Y ahí es donde quizás está la genialidad, Sí. en poder armar ese inmenso rompecabezas, ¿no? Y por supuesto, para llevarlo, fíjate que de hecho, para él llevarlo a ecuaciones físicas, tuvo que pedir ayuda a matemáticos, porque él aparentemente no era muy bueno con las matemáticas. Él era muy bueno fabricando mundos imposibles, ¿no? O posibles, pero no visibles, ¿no? Sí. Y tuvo que pedir ayuda a dos grandes matemáticos. Se buscó a los matemáticos más insignes del momento para que lo ayudaran a ver cuáles eran las ecuaciones que podían funcionar en ese caso, ¿no?
Bueno, ahorita voy a agarrar una pequeña pausa para invitarlos a que se unan a nuestro canal si ya no lo han hecho, que le den a la campanita, al like y si lo pueden también distribuir, o, ¿verdad? Compartir con todas sus amistades, se lo agradecemos de corazón. Amén. Amén. Claro. Y entonces, volviendo al caso del joven Kirch, ¿verdad? Fíjate cómo se va cultivando, cómo se va individualizando un sentimiento a partir de ese intercambio informativo que tiene con el exterior. Por ejemplo, en el caso de él se identificó, se fue identificando progresivamente y recibiendo feedback de la gente. Parece que tenía millones de seguidores, ¿no? Entonces se va realimentando, retroalimentando con eso y va buscando cada vez más información. Entonces sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos y sus acciones se alinean con eso y con la invitación a, mira, podemos pensar diferente, pero ¿cómo hacemos para construir un mundo mejor? ¿No? Pero Totalmente. del otro lado está otro muchacho, amante de las armas, que piensa distinto, que a lo mejor no sé todavía, no he visto bien los interrogatorios del muchacho. Yo creo que ese era el comentario que quería hacer anteriormente, que en Estados Unidos, y porque te lo doy por fe de que mis hijos estudiaron allá, sobre todo en los colegios públicos, no tanto en los colegios privados, hubo por muchos años, yo creo que más o menos mm, cuando comenzó Obama, el primer gobierno de Obama, un adoctrinamiento hacia la izquierda, pero radical. Mm, Muchos maestros de escuela eran con tendencia izquierdista y bueno, y de hecho hoy en día se demuestra las grandes universidades de Estados Unidos, lo que llaman Ivy School, mm, o sea, Harvard, Princeton, exacto. Brown, todas esas tienen, o sea, de 100 profesores, 90 son izquierdistas. Sí, sí, Entonces están fulminando a los jóvenes con una información y a mí me parece que se le fue la mano y los radicalizaron, o sea, lo que llamamos coloquialmente un lavado de cerebro. Y yo pienso que una persona que no está muy fuerte en sí misma, o sea, en toda esta estructura que estamos hablando, como dicen en España, se le puede ir la olla, o sea, se le va la mente y comete crímenes atroces y absurdos, porque claro, el pobre claro, muchacho por compartir una idea, o sea, eso no, para ti y para mí eso no tiene sentido. claro. Y la otra cosa también que es parte de lo social es la familia. Mm, A lo mejor un muchacho que no tiene mucho intercambio en eso que llamábamos la sobremesa, mm, ¿verdad? La sobremesa donde se conversa acerca de los valores, acerca de las creencias, de los criterios, de las normas, de las reglas, que es lo que uno va introyectando y van constituyendo el sistema de valores y el sistema de creencias, ¿no? Que mm. es punto de partida de lo que viene después. Es como ahí el pensamiento se va enriqueciendo en función de también alimentar emociones y sentimientos que van en la línea de lo que tú estás practicando. Bueno, en este caso lo que he leído hasta ahora está muy cruda todavía esta información, pero lo que he leído hasta ahora del muchacho, él creció aparentemente en una familia más bien de derecha. El padre fue policía por Fue muchos policía. años, Wow. imagínate tú, y de estructura bien firme, parece que tuvo una educación, o sea, de gente mediana, clase media alta, Ujú. y entonces parece que tuvo acceso a estudios y muy buen estudiante, con un coeficiente intelectual interesante, o sea, el muchacho no era ningún tonto. Y entonces, lo que pasa que también si tú ves la cultura norteamericana, el hijo en la familia no comparte mucho tiempo con la familia, no tienen esa sobremesa, eso no existe. Exacto. Entonces ellos andan más por sí solos y más los crían las escuelas que las propias familias. Claro. ¿Entiendes? Entonces es como que yo creo que la voz mandante, por cómo está el sistema cultural organizado en Estados Unidos, la escuela pesa más que la familia. Y eso es un Ya. error americano. Yo creo que los Sí, americanos sí. tienen que buscar un poco lo de Centro y Suramérica, que nosotros somos más familiares, Más más, familiar. no es que tengamos, o sea, nosotros conocemos los pros y los contras de ser centro suramericano, pero tenemos también que reconocer que hay una parte muy positiva nuestra,
que es esa parte de la familia y la sobremesa y el compartir valores, principios, ideas fundamentales. Y yo creo Claro. que también somos más, quizás más, bueno, quizás estoy generalizando, pero somos más apegados a la parte espiritual, ¿verdad? O sea, a mí me parece que nuestros países son como más dados hacia la espiritualidad. Sí, 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 sí. Y fíjate, y resaltar la importancia de la espiritualidad como un aspecto fundamental. Ujú, ¿Por qué? Porque es lo que te da el poder de la trascendencia. ¿Qué papel juega en mi vida la trascendencia? Incluso se ha visto en todas las enfermedades, no solo problemas de tipo mental, sino también de problemas de orden físico. Cuando uno tiene una espiritualidad sólida, eso ayuda a recuperar la salud ujú. y Claro, se han ayuda a visto muchos estudios. mantenerla ¿Sí? también, ¿no? Bueno, nosotros vemos el aspecto de la espiritualidad no solo como lo religioso, ¿no? Lo místico, sino que también incluimos lo estético, la moral y la ética, ¿no? Mm. Es que no se Ese pueden separar. cultivo de la moral y la ética como guía fundamental en el comportamiento humano es algo que se ha perdido porque se Mm. está sustituyendo esa racionalidad que poseemos los seres humanos por la emocionalidad, el yo lo quiero y lo quiero ya, Lo el me instantáneo. gusta, lo instantáneo, que es característico de la infancia y de la adolescencia, porque efectivamente es allí donde nace uno. Nosotros nacemos sin desarrollar ni el pensamiento desarrollado como tal, ojo, ni pensamiento ni sentimientos. Nacemos con emociones y acciones. Es que no da tiempo, Y si en te la pones a medida, pensar. claro, en la medida que tú vas creciendo, es que eso se va desarrollando, se va cultivando en la interacción social, ¿no? Mira, se me acaba de ocurrir una cosa, Luis. Si representamos de alguna manera las emociones reactivas, o sea, como el miedo, la rabia, todo eso, aquí en la zona abdominal, la parte de sentimiento, como tú dijiste con el corazón, y la parte psicológica de pensamiento en la cabeza, entonces eso es como una línea que va subiendo Va y yo, ascendiendo. si va ascendiendo, y yo pienso que ahorita por todo eso que hablaste de lo instantáneo, podemos culpar al Nestí, que fue lo primero instantáneo que yo vi en mi vida. Tú le echabas el agüita y lo revolvías y ya estaba listo el té. Entonces, no, pero en verdad, entonces que es tan rápido por todo esto, los medios sociales, la computadora, la internet, todo es demasiado rápida la información que no da tiempo a procesar las emociones. Entonces, la gente no llega Claro, arriba a claro. decir, mira, ya va, tengo que pensar qué es lo que realmente está Claro, pasando. claro, claro. Y que precisamente es un hecho de maduración neurológica Ujú. que ocurre en el intercambio con las cuatro dimensiones. Ese intercambio, ese constante feedback, ¿verdad? Es lo que va haciendo que yo vaya desarrollando la condición humana, ¿no? Esa, esa condición particular que nos distingue a los animales, que ellos también tienen un proceso de aprendizaje, pero no llegan a elaborar una estructura tan compleja como la que nosotros conseguimos, pues, que implica esos niveles de espiritualidad. Es Por que, ejemplo, yo le puedo ujú, enseñar a mi perro a que no le salte a la gente, por ejemplo. Y eso es una cuestión, podríamos decir, es un valor, ¿no? No le salte a las personas y lo aprende y no le salta a la persona. Ahora, que aprenda la noción de respeto, que aprenda la noción de solidaridad humana, es otro nivel, ¿no? sí. Bueno, en Y- el caso de los perros, yo creo que ellos los tienen incluidos ya. Mejor que nosotros a veces. No, pero claro, pero no por desarrollo no, intelectual del concepto, sino por sentimiento. Ellos son claro, tremendas, sí, tienen unos sentimientos preciosos, impresionante, ¿no? sí, O sea, tienen un gran corazón. Pero fíjate que de hecho el prefrontal del perro es muy cortico. sí, sí, Y todo eso está asociado con el desarrollo del prefrontal. sí, yo conozco muchos seres humanos que tienen cerebro de perro. Mira, pero fíjate una cosa,
yo creo que lo que nosotros llamamos, que ahorita lo mencionaste, el ser humano, uno lo da por sentado. Y yo creo que hoy en día hay que ganárselo. Porque yo veo muchos Sí, seres, pero que no sí, son humanos. La humanidad, si no tiene los elementos que tú nombras, de la claro. parte de la espiritualidad, la parte emocional entrenada, toda esa serie y la parte pensante, entonces tú no eres humano, entonces tú sí, o sea, eres básicamente como lo que estamos hablando, como un Exacto, animal. más. Sí, fíjate que nosotros jugamos con las siglas PESA, ¿no? Ujú, Hacemos anagramas, ¿no? Por ejemplo, un anagrama es ESPA. Es cuando la persona se guía por las emociones. En ese instante es un animalito. ujú. Yo lo llamo cariñosamente y le pregunto a las personas si le es ofensivo o no, pero si no le es ofensivo, lo tomamos incluso en terapia como un juego, que es se te salió la rata. Cuando uno está en modo ESPA, es decir, cuando uno conduce su comportamiento final desde la emoción, está en modo ESPA. Es decir, o es rata o es conejo. Si se comporta amorosamente, es un conejo. Si se comporta... Pero, ¿y a qué yo, obedecen las siglas? ¿Cuál es ESPA, eso? emoción, sentimiento, pensamiento, acción. Ah, ok, ok. Es decir, hay una arrastra, uno va arrastrando los otros componentes, ¿no? En cambio, el don humano es cepa. Ujú, Fíjate, no es pesa. No es que la razón guía, no guía la razón, guía el corazón. ujú, Sepa, mi sentimiento profundo de amor hace que yo favorezca la alegría, la empatía, la ternura, la cultivo. Eso me lleva a razonar amorosamente, oye, le voy a llevar una flor a Laura, voy a hacer cosas amorosas, te saludo con cariño. Es decir, estoy guiado por ese sentimiento profundo, ¿no? Entonces, por eso decimos modo cepa y lo llamamos, ese es el auténtico modo humano. Fíjate que es interesante porque es una superación de lo que fue la ilustración. La ilustración, que fue ese movimiento de finales del siglo XVIII y algo del XIX, eh, consistió en que en el hombre predominaba la razón. Pero fíjate que eso sufrió los embates de todo este movimiento hippie y posterior a hippie, donde Pero ya la va, si emoción... nos vamos, ¿quién fue Descartes? Que dice pienso, luego existo. Exacto, sí, sí, sí. Ahí va la razón por Sí, sí, sí. delante. Entonces la razón empezó a tener como Ujú, demasiado papel fundamental en la definición del ser humano. Ahora nos hemos dado cuenta, sobre todo en los estudios de neurociencia. Antonio Damasio, por ejemplo, es un campeón en eso. Recomiendo la lectura de los libros de divulgación de Antonio Damasio, que es uno de los neurocientíficos más interesantes de estos tiempos, ¿no? Y en España tenemos Nazaret Castellano, por ejemplo, que ujú. también anda ahorita en toda una campaña bien interesante sobre el cuerpo como participante del proceso de pensar. Eh, eh, entonces ahí surge ese papel del corazón, del sentimiento, como elemento fundamental y estructurador de la razón para comportarnos como humanos. Es bien interesante porque es completar, por eso es que diseñamos al señor Cepa, al señor Pesa, ¿no? Ahora tenemos la señora Cepa para equilibrar la cosa, Y ¿no? no por casualidad, mujer. Exacto, y no por casualidad es mujer, porque Ajá. en la mujer parece que el corazón está mucho más desarrollado que nosotros, ¿no? De ese punto de vista, de Materno, la ¿no? perspectiva, exacto, la maternidad, la ternura, toda esa serie de cosas. Entonces, la idea es que así completamos los elementos de la complejidad y ya no lo vemos como cosas separadas o distintas o que podemos analizarla con la libertad con que antes hacíamos las cosas que, bueno, puedo estudiar, por ejemplo, el odio aparte de el pensamiento, aparte de las emocionalidades, aparte de lo que estoy ejecutando y los feedback que estoy teniendo con las dimensiones externas. Y con esta idea es que integramos esto
que bueno, que le dimos el nombre de modelo estándar, siguiendo un poco lo físico, ¿no? El modelo estándar de la materia, que es la aproximación teórica que mejores resultados ha dado desde el punto de vista del conocimiento de la naturaleza externa, material. Entonces, llevamos ese concepto de modelo estándar al ser humano como una guía para proceder, como una guía que simplifique el trabajo, el enorme trabajo que significa salir adelante. Casi nada, ¿no? Bueno, pero fíjate, yo pienso que ya tenemos el diagnóstico. Yo diría que tenemos ya, Exacto, aquí en esta es el la modelo, solución, ¿verdad? el modelo guía. Sí, el modelo guía, ¿verdad? Que viene a ser el diagnóstico, luego el tratamiento, que sería este. ¿Y cuál sería la prognosis, Luis, que tú te esperas para estos casos si Mira, la persona logra encaminarse con todo este hay sistema? un filósofo español que yo vengo siguiendo hace muchos años. Laura y yo lo seguimos y lo estudiamos más o menos en profundidad, que es José Antonio Marina. José Antonio Marina Lo amamos. ha trabajado exactamente, ha trabajado en esto de la educación de las nuevas generaciones y tal. Ha escrito muchísimos libros, ya hemos perdido la cuenta de cuántos libros ha publicado este genio, ¿no? de la filosofía. Y él introdujo en el año 2000 un libro que para mí me partió la vida en dos. Se llama Crónicas de la Ultramodernidad, donde él plantea que debemos dar un paso más allá de este modernismo, de esta modernidad tardía o posmodernismo, como lo llaman algunos, e ir a un momento histórico donde casemos la sabiduría, casemos el conocimiento científico con el conocimiento artístico, Oye, y ahorita que menciona, en un continuo para abordar las cosas de la vida. Para nosotros fue profundamente importante en el diseño de este modelo, ¿no? ¿y qué te parece ahora la aparición ya casi definitiva de la inteligencia artificial logrando, o sea, ayudarnos a lograr esa meta, ¿no? Por la Exactamente, sí, cantidad de sí, sí. información que hay Claro, ahí. la inteligencia artificial es una, bueno, yo la nombré mi secretaria privada. Exacto, yo también tengo una. Sí. Exacto, entonces yo digo, es mi secretaria privada. Me sirve para yo organizar, pescar datos y abrir puertas en la medida en que yo la utilizo a ella y no que ella me utilice a mí. Bueno, Ahí está confiemos que eso sea así. ahí está la clave, en Sí. que este recurso es un tremendo recurso, no para dejar de pensar como están diciendo muchos, sino para pensar con más insumo y por lo tanto hacernos más creativos y no que la robótica termine arropándonos, que es parte del temor bueno, que tenemos unos cuantos en el mundo, ¿no? Hay gente que tiene una visión en ese sentido pesimista, en tanto que eso nos va a empobrecer como seres humanos y hasta puede llegar a sustituirnos, ¿no? No, Hay yo no otro, soy pesimista en eso, soy más bien optimista. Pero si me permite, Luis, quiero hacer un paréntesis y Laura que nos ayude, ¿verdad? Laura, por casualidad tienes a la mano los futuros temas para ofrecerlos. Bueno, sigan hablando y yo los busco. Ajá, bueno, Laura va a ir buscando todos los temas todos porque los tenemos temas. varios temas en futuro, pero los quiero para que los tengan pendientes, para que se mantengan sintonizados con nosotros. Sí, Ok, Luis, pero entonces, dándole seguimiento a todo este camino que hemos recorrido con lo del caso de Charlie Kirk, cómo se ha conformado la sociedad norteamericana ahora, bueno, nosotros con nuestro propio problema de Venezuela, ya hemos más o menos entendido hacia dónde hay que ir. ¿Qué otra cosa se te ocurre a ti que podemos como brindarle a la gente para que vayan como agarrando esa pieza, ¿verdad? Dijiste del puzzle, del rompecabezas, para que la empiecen a poner juntas ya una vez y empiecen a ver ya qué es lo que hay
¿Qué pinta ese Sí. rompecabezas, ¿no? Bueno, la escuela, Ujú. Simón Rodríguez, cuando crea la Escuela de Caracas, dice, hemos decidido crear la Escuela de Caracas porque las personas tienen que aprender cosas que no pueden aprender en su casa para poder vivir en sociedad. Vivir en sociedad implica conocer, estudiar, manejar y dominar una serie de comportamientos que son los que nos pueden brindar la oportunidad entonces de vivir en un tejido social que se fortalezca y no que se debilite. Desafortunadamente la escuela perdió su sentido. Sí. La escuela perdió su sentido y se convirtió en una formación de técnicos, aquello de exceso de razonamiento, ¿no? En una formación de técnicos para que salgan a trabajar lo antes posible y llenar los bolsillos de algunos. Sí, es que volvemos a lo de Claro. la razón que estábamos conversando. Y yo creo que la misma tecnología, que también mencionamos la parte de inteligencia artificial, colabora un tanto con eso, porque es algo de mucho procesamiento de información, datos, que normalmente Claro, se hace con la claro. cabeza, ¿no? Y además hay tantos datos que, bueno, Mm, uno puede perderse con facilidad si no tiene claridad de norte. Yo te diría, una de las primeras cosas que yo recomiendo es seguir viendo estos programas. claro. ¿Por qué? Porque, ¿qué le digo yo a las personas? Mire, nosotros en este colegio y en otras cosas también que tenemos por ahí, ¿qué es lo que hacemos? Recopilar avances. Ujú. Las cosas positivas que se están construyendo, las cosas positivas que vienen de la ciencia, de la filosofía, de las religiones, del arte, las recogemos, las analizamos, les buscamos, las filtramos, las simplificamos y la metemos en el rompecabezas. Sí, esta es Entonces, la nueva escuela. ese trabajo que nosotros llevamos a cabo, hay muy pocas personas en el mundo que lo hacen. Entonces, por lo tanto, ese trabajo no lo puede hacer a lo mejor usted que trabaja, que es ingeniero, o a lo mejor usted que es ama de casa, o a lo mejor usted bueno, es médico, que tiene una profesión, tiene un oficio y tiene que desarrollar eso. Y además tiene que atender a los hijos y además tiene que disfrutar y además tiene que producir dinero. Saca al perro a Entonces pasear, usted no tiene tiempo. En definitivamente. cambio, nosotros que somos, digamos, nos hemos dedicado a eso, ese es nuestro trabajo, pues recoger información, comprimirla, hacerla accesible, convertirla en herramienta. Y para eso vamos a estar acá. Y bueno, y se la entregamos a ustedes. Esa es un poco la idea. ¿Mm? Bueno, Luis, ¿te parece bien si vamos cerrando acá o quieres continuar la tertulia un poquito más? Esto es micrófono abierto, aquí Esto es podemos hacer, micrófono abierto. porque todavía No estamos sé, esperando a Laura que nos... Ya porque, te lo voy a mandar a tu teléfono. porque No, porque quiero que lo... O sea, como que tú voz lo en digas en off. off Ajá, en off. Ah, bueno. Ajá. y se estará grabando la voz de Laura. Sí, sí, lo más seguro. Porque fíjate, ¿cómo se llama? Ajá. Los temas. Ajá. Ajá, nuevos temas. Diferencias y puntos de encuentro entre psiquiatría y psicología. Ujú. Cómo se complementan en la atención que uno necesita como persona que va en búsqueda. Exacto. El estigma de la salud mental. Cómo ha cambiado la percepción social. Estrategias para hablar sin prejuicio. Ansiedad y depresión, dos caras de un mismo reto. Las señales tempranas, los tratamientos, el acompañamiento, infancia y adolescencia, salud mental en la escuela, la familia, prevención, detección temprana. Ok. Bueno, tenemos Bueno. mucha tela que cortar. Sí. Bueno, ese Así de que, muy psicología y interesante. psiquiatría me parece que puede ser interesante como, Sí, para el próximo, sí. como próximo. Sí.